Hola, vamos a hablar hoy de el autosaboteo, autosabotearse o autodestruirse. Eh, y es que realmente es perturbador, doloroso, triste ver cómo tantas personas dedican grandes esfuerzos a autosabotearse, a autodestruirse, a dañarse. Y este deterioro paulatino, crónico, dura décadas en las vidas de una persona y muchas veces cuando ya son adultos mayores se empiezan a ver pues las tristes consecuencias de esta situación. Creo que este programa es precisamente para prevenir que hagamos esto con nuestras vidas. Eh, Cuando aún tenemos juventud, cuando aún tenemos salud, cuando aún tenemos décadas de proyección de vida y podemos hacer reajustes. De pronto es muy triste, vuelvo y repito, cuando ya uno ve que un adulto mayor se autosaboteó, se autodestruyó eh, y ya es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Casi que son cosas paliativas para atenuar la crisis, para atenuar el dolor, pero ya el daño está hecho. Y este tema de autosabotearse creo que tiene mucho que ver con las creencias inamovibles que muchos de nosotros podemos sostener en algún momento de la vida, ¿no? Creencias inamovibles, esa falta de flexibilidad frente a la vida. Los budistas decían o dicen que lo único que no cambia en la vida es que siempre existe un cambio, ¿bien? Es lo único que no cambia, del resto todo cambia. Y siempre van a haber cambios, pero cuando vivimos en un mundo que continuamente está en cambios, pero nuestras creencias son inamovibles, son inflexibles, pues es la receta perfecta para sufrir y para no adaptarse o ser inadaptados. Suena feo, pero pues es el fenómeno. No logramos adaptarnos a una realidad que está en constante cambio cuando tenemos creencias inamovibles. Bien, cuando tenemos creencias inamovibles. Y vemos entonces cómo muchas personas viven en otra década, en otro siglo, en épocas que ya no existen, con realidades que ya no existen, con personas que incluso ya no están, con lugares en los que ya no están habitando, pero sus creencias siguen allí. Y esto genera, vuelvo y repito, una desadaptación, una disfuncionalidad frente al entorno y un sufrimiento. Y esto es una terrible y nefasta manera de autosabotearse, de autodestruirse, ¿no? Vivir eh, en el pasado, estancarse en una situación que ya no existe. De alguna manera estamos como esquizofrénicos porque estamos viviendo en una realidad que no es, que no está. Y aquí nos encontramos con algunos obstáculos del corazón como puede ser el perfeccionismo, ¿no? Pero el perfeccionismo a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra creencia. Sí, entonces el perfeccionismo de que las cosas tienen que ser de determinada manera, pero a nuestra manera, ¿no? El perfeccionismo puede ser, las cosas perfectas pueden ser otra cosa totalmente distinta. Eh, ese perfeccionismo a nuestra manera. Y claro, no encajamos, ni la gente que nos rodea encaja, ni la situación, y es un sufrimiento y un dolor y una amargura y una disfuncionalidad, vuelvo y repito, que lo único que genera es destrucción. Creo que también estas creencias inamovibles tienen mucho que ver con las falsas expectativas, que también es un obstáculo del corazón, ¿no? Esas falsas expectativas donde esperamos o creemos que tenemos que recibir cierto trato especial de la sociedad, de la gente, no sé, del destino, y que merecemos ciertas cosas que probablemente nunca van a pasar, ¿no? Incluso de nosotros mismos esperamos que mágicamente, no sé, seamos más fuertes, más ágiles, más inteligentes, adinerados, etcétera. Y estas falsas expectativas generan eh, autodestrucción porque no nos permiten actuar
acorde con la realidad y dar respuestas congruentes con la problemática que se está viviendo, ¿no? Entonces, este tema de creencias inamovibles realmente creo que es un elemento importante en el autosaboteo. Otro tema, otro aspecto importante acá son los prejuicios, ¿no? Normalmente veo, porque es que esto está inspirado en muchas personas que he atendido, eh, que están llenas de prejuicios, ¿no? Por el color de la piel de la persona, por la religión que manifiesta, por su posición política, por la región del mundo, del país del que proviene, etcétera, 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 y una serie de prejuicios que porque es mujer, que porque es hombre, que porque por su tendencia sexual, una serie de prejuicios que realmente generan mucho dolor. Y aquí entra una paradoja, ¿no? Que es la paradoja del excluyente. El que excluye termina siendo excluido. El que excluye, el que rechaza, que se cree superior, termina siendo excluido por esa sociedad que pretende ver por debajo de él. Termina siendo rechazada esta persona. Y hay muchos prejuicios, ¿no? Que no voy a tales lugares o no como tal cosa. Cada quien tiene sus prejuicios. Y cuando esto se vuelve algo exagerado, pues se vuelve una cuestión que genera dolor, que genera autosaboteo, autodestrucción, y que tiene mucho que ver con esa herida del corazón de haber sido rechazado incluso, de haber sufrido rechazo en algún momento de la vida. Si no logramos sanar esa herida del corazón, del rechazo, pues vamos a hacer lo mismo, a rechazar. Y el tema del rechazo es que se devuelve, ¿no? Vuelvo y repito, si yo rechazo a la gente va a terminar rechazándome a mí. Y eso es una manera de sabotearse y de terminar siendo excluido de la familia, de la sociedad, del trabajo, etcétera. Creo que otra manera o aspecto aquí interesante del autosaboteo, de la autodestrucción, es la agresividad. Hay gente claro, con esas creencias inamovibles, las que hemos hablado, con esos prejuicios, pues son agresivos, con los que no piensan como ellos, con los que se visten diferente, con los que profesan una ideología o creencia distinta, son agresivos con los que no hacen lo que ellos quieren, como ellos quieren, donde ellos quieren, y termina siendo algo, vuelvo y repito, autodestructivo. Eh, en personas ya con problemáticas más graves, emocionales, uno ve esta agresividad a flor de piel, ¿no? Los depresivos, las personas que sufren de trastorno bipolar, eh, las personas con paranoia, eh, y uno ve cómo estas personas tristemente terminan solas, terminan alejando a sus familiares, a sus parejas, si en algún momento tuvieron pareja, a sus amigos, conocidos, compañeros de trabajo, terminan alejando a las personas y a la misma sociedad, ¿no? Yo he trabajado en muchos proyectos del gobierno, eh, y uno sabe que hay ciertas personas que es delicado atenderlas porque son precisamente muy agresivas. Entonces uno se limita al mínimo, ¿sí? Para evitar entrar en situaciones molestas, incómodas, con una persona que es agresiva, ¿no? Y que muchas veces pues no se deja ayudar y la ayuda incluso la puede tomar como una agresión y termina agrediendo al profesional. Eh, Esto va muy ligado con un defecto del corazón que es la ira. Bien, un defecto del corazón que es la ira. Y qué bueno poder trabajar con esto. Qué bueno poder trabajar con este defecto de carácter para ir un poco más allá, ¿no? Eh, Hemos hablado entonces de las creencias inamovibles, de los prejuicios, de la agresividad. Pasemos a hablar un poco de culpar a otros. Bien, mejor dicho, es otra parte importante de esa receta de la autodestrucción o del autosabotearse. Culpar a otros, que tiene lógicamente toda la relación con no hacerse responsable de la vida. No me hago responsable de la vida, entonces culpo a mis padres, a mis amigos, al presidente, al alcalde, culpo a todo el mundo, al líder religioso, a la expareja,
y no me hago responsable de mi vida, de mis problemáticas, y por lo tanto no me hago responsable de la solución. Entonces no actúo y no corrijo y no redirecciono mi vida y pues me autodestruyo, ¿sí? Me autosaboteo. Muchas veces estas personas que culpan a otros consideran que les hacen brujería o que tienen muchos enemigos o que la familia se ha confabulado para hacerles daño o que no, los amigos no existen o que todo es culpa de sus exparejas. Y cuando uno profundiza se da cuenta que no es cierto, que son fantasías, que son creencias que no ajustan con la realidad. Eh, y esto impide, obviamente, vuelvo y repito, que la persona se haga responsable de su vida. Todo esto, eh, creencias inamovibles, prejuicios, agresividad, culpar a otros, lastimosamente se relaciona mucho con hacer el mal. ¿Sí? Si yo creo, considero que me están haciendo brujería, que mi familia está en contra mía, o que, o que, o que todo es por culpa de cierto población, no sé, que por eso es que el país va mal, o que a mí me ha ido mal, o por ciertas personas que profesan una creencia, pues, o esas creencias inamovibles de las que les hablaba, eso tiene mucho que ver con hacer el mal. La persona llega a legitimar, a justificar el actuar mal y el hacer daño a un grupo poblacional o a una persona en especial. Y el hacer el mal, pues por lo general trae consecuencias, ¿no? Más allá de una cuestión esotérica o mística de considerar que puede llegar algo malo, que también puede pasar, pues hay cosas de causa y efecto, ¿no? Si yo agredo a alguien, pues tendré problemas con la justicia, con la ley, una demanda, por ejemplo. O si agredo a un grupo, probablemente el grupo también va a emprender acciones legales contra mí o acciones también de violencia eh, que pueden ser de mucho tipo, ¿no? La gente se venga también. Y si yo ando por la vida haciendo el mal, considerando que tengo el derecho de hacer el mal, justificado en mis creencias inamovibles, en mis prejuicios, en culpar a otros, probablemente mucha gente se quedará quieta y no hará nada. Otros sí responderán con acciones legales o también con violencia. Y esto es una manera de autosabotearse, de autodestruirse. ¿Qué otras maneras de sabotearse existen? Muchísimas, ¿no? Yo aquí menciono las que veo con mayor frecuencia y las que son como más evidentes para mí. Eh, yo supongo que hay muchas más, obviamente, porque esto es un entramado y como digo, puede durar décadas, décadas una persona destruyéndose. Creo que otro elemento de esa receta para la autodestrucción es el status quo, ¿no? El status quo es estar en esta situación y no querer que esa situación cambie. Luchar para que eso no cambie. Es más, si llega algo novedoso, yo eso lo expulso. Yo no quiero que nada cambie, yo quiero que todo siga igual. Lo paradójico es que muchas veces el status quo está mal. Y si no permitimos que exista novedad, que exista, pues vamos a seguir mal. Bien, vamos a seguir mal. Muchas personas le llaman a esto zona de confort, ¿no? Que de confortable no tiene nada, pero es lo conocido, es lo que se aprendió que así estaban bien las cosas y probablemente vamos para el abismo y no nos damos cuenta. Rechazamos entonces desde esta perspectiva del status quo la novedad, los lugares nuevos, las personas nuevas, rechazamos aprender porque creemos que no las sabemos todas y que nos van a venir a enseñar y, y- y pues vivimos, vuelvo y repito, en un mundo cambiante donde todos los días hay que estar dispuesto y abierto a los aprendizajes nuevos, bien, no solo técnicos, sino culturales, eh, sociales incluso. eh, y, y si no estamos abiertos, pues estamos saboteándonos, estamos autodestruyéndonos. Eh, y aquí va pegado obviamente el negarse a vivir la realidad. ¿Sí? La realidad te está diciendo cómo son las cosas, sin palabras, sin cantaletas, te lo está mostrando como es. Pero uno se niega.
a ver la realidad y a aceptarla y a actuar de acuerdo a esa realidad y sigue actuando de acuerdo a esas fantasías, a esas creencias inamovibles, a esos prejuicios, con agresividad, culpando a otros, sin querer cambiar en ese status quo y al negarse a ver la realidad, a ver esas señales que nos da la realidad, pues estamos volviéndonos sordos a tal vez lo único que nos puede despertar y sacar de ese embotamiento autodestructivo en el que estamos, pero nos negamos a hacerlo, nos negamos a escuchar, a ver las señales. Y otro aspecto aquí, otro ingrediente del saboteo y la autodestrucción es alimentar el dolor. Bien, todos hemos sufrido cosas dolorosas, todos hemos sufrido situaciones tristes, todos hemos tenido familias con imperfecciones, porque familia perfecta no existe, pero por lo general la persona que se autosabotea y se autodestruye tiende a alimentar ese dolor, tiende incluso a imaginar dolores e incluso a maximizar ese dolor, ¿no? Entonces, eh, como terapeuta, vuelvo y repito, como psicólogo, he trabajado en muchos proyectos psicosociales y uno ve gente que realmente ha sufrido cosas horribles, cosas horribles. Y a veces uno ve que esas personas se las arreglan para reír, para volver a empezar, para trabajar, para eh, pensar en otras cosas diferentes a lo que ocurrió, para adaptarse a la nueva situación. Y también este tipo de personas de las que hablo, que se autosabotean y se autodestruyen, a veces hacen de una pequeña situación una cosa inmensa, ¿no? Es que mi mamá, es que mis padres se separaron y no, se acabó el mundo, mejor dicho, terrible, el infierno, no lo puedo superar, ya una persona adulta y todavía con eso y aún reclamándole a los padres, no, unas cosas. Entonces alimentar ese dolor hace mucho daño. Y vuelvo y repito, es un ingrediente muy importante para esta autodestrucción y este autosaboteo. Que hay dolor, claro, pero hay que superarlo, hay que resignificarlo, hay que sanarlo, hay que trascenderlo y hay que también ver alrededor y entender que no somos los únicos a los que nos pasan cosas malas o que lo nuestro no es lo más grave y que si otros pueden superarlo, nosotros también. Y si otros superan cosas más graves, mucho más graves, nosotros también podemos superar. Entonces, alimentar el dolor no es una buena idea. Y así como alimentamos el dolor, podemos alimentar la alegría, las cosas bonitas en nuestra vida. Se puede, se puede, ¿no? Eh, y todo esto, vuelvo y repito, eh, tiene que ver con falsas expectativas, ¿no? Esas falsas expectativas de, por ejemplo, siento que me dolió mucho que mi esposa me haya dejado, entonces alimento la falsa expectativa de que algún día va a llegar arrodillada a pedirme perdón que volvamos. Eso no va a pasar. Y si pasa, de pronto no es la solución. Vas a seguir siendo infeliz, amargado, etcétera, pero con la esposa al lado. Entonces, este tipo de cosas hay que trabajar, ¿no? Esas falsas expectativas son un obstáculo del corazón que hay que sanar y que hay que buscar cómo trabajar. Todo esto está relacionado con creerse perfecto, con creer que uno se las sabe todas, con creer que uno tiene la verdad de las cosas, con creer que uno siempre tiene la razón. Y esto pues es un ingrediente muy importante de la autodestrucción, ¿no? Creerse perfecto. Cuando me creo perfecto no aprendo, nadie se atreve a corregirme, ni yo, y así lo hicieran yo tampoco lo permitiría. No puedo entonces aprender, no puedo entonces perfeccionarme, no puedo entonces crecer y me voy quedando estancado. No recibo ayuda y mucho menos la voy a buscar porque yo qué voy a buscar si yo me las sé todas. Si yo sé más que el médico, que el psicólogo, si sé más que el economista, si sé más que el que sea. Bien, o sea, eh, pues ¿cómo voy a buscar ayuda? Y si van a dármela, de pronto me pongo ese mal genio, ¿no? Agresivo, como ya lo hemos hablado. Creerse perfecto, creerse dueño de la verdad y del conocimiento. Grave error que nos lleva a la autodestrucción, el autosabotearse
o autodestruirse, de pronto poniéndonos un poco más profundos en el psicoanálisis, podrían decir que puede ser una manera de autocastigarse, una manera de autocastigarse por sentirse culpable de ciertas cosas que de pronto ni siquiera son malas, son deseos y sentimientos humanos naturales. Y aquí entra entonces la posibilidad de perdonarnos, de aceptarnos, de reconocernos y de romper esas creencias irracionales e inflexibles de las que hablábamos, ¿no? Para podernos perdonar y no tener que autocastigarnos, ¿no? También esto podría estar muy unido a la baja autoestima, entonces considerar que no merecemos cosas buenas y de alguna manera nos saboteamos. Y cuando llegan cosas buenas a nuestra vida, un buen trabajo, un buen amigo, una buena pareja, de alguna manera no nos consideramos dignos de recibir eso y nos auto eh, saboteamos. Bien, qué bonito poder trabajar en esto, qué bueno poder dedicarle tiempo a esto y qué bueno ponerle un pare si nos damos cuenta de que está ocurriendo en nuestra vida. Este cambio nadie lo puede hacer por nadie, ¿sí? Nadie lo puede hacer por ti, ni tú lo puedes hacer por nadie. Es un cambio del que debemos hacernos responsables. Es un cambio del que debemos asumir. Y qué bueno poder hacer un alto en el camino, buscar ayuda, entender que es un proceso, que no es una cuestión de un pase mágico y ya, o fui a una iglesia, a un culto, lloré y ya soy un hombre nuevo. Es un proceso, ¿vale? Porque muchas veces son creencias que son cultivadas, creadas con todo un discurso que viene desde la infancia o, por qué no decirlo, desde el vientre materno. Son una serie de cosas que no cambian de un momento a otro. La decisión sí la puedes tomar hoy y empezar decididamente a trabajar, pero el cambio no va a ser de inmediato. Lógicamente tiene un costo, ¿no? Un costo de tiempo, porque tienes que dedicarle tiempo, unas horas a la semana, tienes que esforzarte, porque todo cambio requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere renunciar a muchas cosas y asumir unas nuevas. Y requiere lógicamente dinero porque pues los profesionales no trabajan gratis, los libros no son gratuitos, las conferencias, todo lo que tú inviertas en ti no es gratis, pero como lo acabo de mencionar es una inversión que te va a generar salud física, mental, productividad, maneras de salir adelante y de no seguir autodestruyéndote. La pregunta podría ser, eh, ¿cuánto te ha costado no hacerlo? No, mucha gente dice, no, es que comprar un libro o asistir a una conferencia o ir a un retiro espiritual o ir a una terapia, ¿cómo voy a botar mi plata en eso? Pero ¿cuánto te ha valido no hacerlo? Pregunta fuerte. Si nos ponemos a echar calculadora, es mucha plata lo que nos ha valido no hacerlo. Y mucho tiempo, que el tiempo es oro, como dicen. Qué bueno tener un equilibrio entre soñar, ¿no? Soñar, tener metas, tener propósitos, tener objetivos, pero que no nos pasemos a fantasear en exceso, ¿no? Ya algo que se vuelve exagerado, patológico, y a veces vivimos más en fantasías que en la realidad. Y esas fantasías no concuerdan con la realidad, entonces nos volvemos desadaptativos, nos volvemos obsesivos, nos volvemos agresivos, bueno, inflexibles, todo lo que ya he manifestado, y esto lleva a la autodestrucción. Muy diferente tener metas, sueños, propósitos, a vivir ya en una fantasía exagerada que nos saca de la realidad. Aceptar, creo que aceptar el desequilibrio y la crisis es importante si queremos salir del proceso de autodestrucción. Eh, Aceptar el cambio, como lo mencionábamos, ¿no? Lo nuevo. Y eso nuevo, ese cambio, aceptar el aprender, genera un desequilibrio, porque cuando yo aprendo algo nuevo, ese sistema de creencias inflexible tiene que reacomodarse, tiene que reorganizarse y muchas cosas incluso tienen que desecharse, porque nos damos cuenta de que no era así, de que no tiene fundamento, de que no es tan importante y pasa a un punto mucho menos importante, o simplemente desecharlo de plano, porque vemos que es ilógico, irracional y no nos sirve. Y eso genera una crisis. Por eso
nos apegamos tanto al status quo, ¿no? A la zona de confort, entre comillas, porque le tenemos mucho miedo a la crisis, pero sin crisis no hay crecimiento, sin crisis no hay progreso, sin crisis no hay evolución, sin crisis no hay desarrollo. Entonces, eh, qué bueno aceptarlo. Va a haber desequilibrio, va a haber crisis y eso también, sabiéndolo hacer, va a generar un crecimiento y que no te sigas autodestruyendo. Aquí, lógicamente, tienes que tener claro cuáles son tus prioridades. Cuáles son tus prioridades eh, y poner en orden eso y ser coherente, ¿no? A veces la gente dice mi prioridad son mis hijos. Con palabras lo dicen, con lágrimas incluso. Pero en la práctica, si tienen dinero se lo gastan en whisky o en ropa o en placeres. O si tienen tiempo prefieren pasarlo con los amigos, no con los hijos. Entonces, realmente sus hijos no son la prioridad. Hay que tener clara cuáles son las prioridades y ser muy coherentes con eso. Entonces, el tema era el saboteo, el autosaboteo y la autodestrucción. Bien, vimos cosas como las creencias inamovibles, los prejuicios, la agresividad, el culpar a otros, el hacer el mal, el status quo, el negarse a ver la realidad, el alimentar el dolor, las falsas expectativas, el creerse perfecto, eh, el no querer recibir ayuda, el poder hacer un alto en el camino, el soñar, que es muy diferente a fantasear en exceso, el aceptar el desequilibrio y darle la bienvenida a la crisis y el tener prioridades. Muchas gracias por estar acá.